pues de las circunstancias que puedan pasar. Tal vez pues algunos no alcanza el dinero, algo que nos haga enojar, como hoy ahorita en la mañana, que venía muy contenta y se me pagó la motito, la bici motito, pero doy gracias a Dios porque eh, ya concluí justamente ayer, concluí ya por fin un año de ciclo escolar más ahí en el seminario. Entonces, pues es un año en que una vez más, van 2 años en que veo la fidelidad de Dios y todo lo que, bueno, he visto desde mis padres cómo ha sido la fidelidad de Dios en mi vida, toda mi vida, pero en estos 2 años que he estado aquí en México he visto la fidelidad de Dios. Además porque estas últimas 2 semanas no me habían visto porque andaba de gira con el seminario. Estábamos visitando las iglesias pasamos por Puebla, Oaxaca y Chiapas. Fuimos hasta Tapachula. Y estoy muy contento, muy agradecido con Dios porque igual el viaje fue en carretera, fue muy largo, nada más llegábamos, comíamos rapidito, teníamos la presentación y regresábamos otra vez a nuestro hospedaje. El día siguiente viajar otra vez al siguiente destino y así nos fuimos por casi 10 días. Entonces sí fue pesadito, ya llegamos aquí todos cansados, pero gracias a Dios muy bendecidos. Y estoy muy agradecido con Dios porque visité a la iglesia de Cristo allá en el sur de nuestro país, conocí nuevos hermanos, también los hermanos recibieron aliento de nosotros, también tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios, pero también nosotros recibimos aliento de nuestros hermanos que allá están trabajando y sirviendo a nuestro Señor. Y estoy muy agradecido con Dios, hay mucha gratitud con Dios porque hoy me permite compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermano, José Alfredo ya oró por mí, pero yo quiero orar por ustedes, y por la palabra de Dios que vamos a meditar esta mañana. Así que vamos a orar para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, controle este tiempo que vamos a estar meditando su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de estar reunidos, Señor, tu iglesia, somos tu iglesia, estar reunidos en tu nombre. Señor, gracias porque pues ha sido una semana de que hemos visto tu fidelidad una vez más, tu provisión, tu salud, Señor, la salud que nos has dado. Gracias porque nuestras familias sabemos que están bien. Señor, gracias porque hoy tenemos la libertad de reunirnos, tu iglesia, en un país que gozamos con estas ventajas, Señor. Hoy tenemos también la Biblia en nuestro idioma. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que en ocasiones se nos olvida agradecer, Señor. Y hoy te agradecemos por tu palabra, que hoy vamos a meditarla, Señor. Que no sea solamente un dato más, un dato histórico, un dato que hayamos escuchado, que hayamos leído, sino que en realidad lo meditemos, que cambie y transforme nuestra mente, nuestro corazón, y que esté guardado, Señor, como piedra cincelada en nuestra mente y corazón también, Señor, para que la podamos recordar y podamos compartir. Que tu Espíritu Santo controle este tiempo, y que toda distracción, pues tú puedas eliminarla, Señor. Y hoy este momento nos enfocamos en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, y pues recuerdo que hace justamente un año, ya casi un año, fue un año muy importante para nosotros los mexicanos. Aparte que fue el Mundial de Fútbol, que estábamos todos con la televisión y las palomitas y todo, apoyando nuestra selección mexicana. Como mexicanos vivimos uno de los eventos más importantes e históricos de nuestro país. Y ese evento fueron las elecciones electorales. Y hace un año recuerdo que los candidatos a presidentes de la República, que ya lo recuerdan porque hace un año, pues hacían todo tipo de promesas, ¿no? Todo tipo de promesas para que consiguieran nuestros votos. Bueno, y después de tanta disputa entre los candidatos, pues ya sabemos quién ganó, ¿no? Y incluso había un comercial, ¿no? ¿Quién va a ganar? Ya sabes quién va a ganar, ¿no? Incluso también había un partido político, recuerdo, y creo que todavía tiene ese eslogan que dice la esperanza de México, ¿no? Todavía este partido político se
autodenomina este eslogan, la esperanza de México. Y bueno, ha pasado casi 7 meses, ¿no?, de que este nuevo gobierno ha estado en nuestro país, y existen todo tipo de comentarios tanto pésimos, malos, buenos y muy buenos, muy buenos. Vaya, hasta creemos que la corrupción se va a acabar y la maldad se va a acabar. Eso es lo que creemos como mexicanos. Y la idea no es hablar precisamente del gobierno, porque gobiernos van a venir y han venido, ¿no?, que siguen prometiendo, ¿no? La cuestión aquí es que seguimos creyendo como mexicanos o como nación que nuestra esperanza está en un hombre o en un gobierno. Y pensamos que eso va a cambiar nuestro destino. Ciertamente, a medida que nuestro gobierno y como nación busquemos a Dios, va a cambiar nuestra vida, pero no es el gobierno y no es un humano el que va a cambiar nuestra vida y nuestra esperanza. La realidad, hermanos, es que ni el hombre ni el gobierno es la esperanza de México. La única esperanza de México, lo sabemos, pero nos cuesta reconocerlo, es nuestro Señor Jesucristo. Y no solo la esperanza de México, ¿verdad? Es la esperanza de toda la humanidad. Y si vieron, había la imagen anterior, había mucha violencia. Esto muchos dirían, bueno, esta es tu ciudad, ¿no? Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Pero esta situación de violencia e inseguridad la estamos viviendo no solo en México, sino en todo el país, en todo el mundo, ¿no? Y todos esperamos un Mesías, y el Mesías es el Señor Jesucristo, solo que el humano no quiere reconocerlo. El Mesías tan esperado por la humanidad es Jesús, y Él es la esperanza. Y precisamente en esto quiero que meditemos esta mañana. ¿Cuál es nuestra esperanza? Vayamos, por favor, hermanos, a la palabra de Dios y vayamos justamente a Juan 1, 35 al 42. Y volvemos otra vez a Juan 1, porque Juan, en la palabra de Dios, hay enseñanzas que son infinitas. Y justamente antes que yo me ausentara 2 semanas, tuve la oportunidad de compartirles, ¿no?, de Jesucristo también, de este verbo encarnado, ¿recuerdan? Pues volvemos a Juan 35 al 42. Y aquí me gusta cómo Juan nos muestra que Jesús es el Mesías. Jesús en ese entonces era el Mesías y hoy sigue siendo el Mesías. Así que vayamos, por favor, a Juan 1, 35. Y antes de esto, hermanos, quiero darle un contexto. En Juan 1, del 1 al 18, recuerdan que hablamos de ese verbo encarnado, ¿verdad? Y posteriormente, Juan del 1 al 19, del 19 al 28, Juan, el escritor de esta carta, es confrontado por los judíos, unos judíos que fueron enviados justamente desde Jerusalén, y no eran cualquier judío, eran los eruditos en ese entonces y las autoridades no solamente religiosas, sino también legales del pueblo de los judíos. ¿Y qué querían con Juan? Pues fueron a preguntarle, ¿tú quién eres, Juan? A ver, ¿tú quién eres? ¿Por qué andas bautizando? ¿No? Y justamente Juan no les dijo quién era, les dijo, yo solamente vengo a preparar el camino para ese Mesías que va a venir, ¿no? Y después, al día siguiente, Juan, justamente después de haber testificado esto, vemos cómo en el 29, Juan 1:29, Juan sigue dando testimonio de ese Cordero de Dios que es Jesús.
Y posteriormente en el 35, leamos por favor el 1:35, síganme por favor ahí con su vista. Dice, el siguiente día, después de lo que había acontecido con estos eruditos encargados de lo religioso, legal y del pueblo judío, después de confrontarlos, dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Quiénes eran estos 2 de sus discípulos? Se dice que era Juan precisamente, el autor de esta carta, de este evangelio precisamente, y, ahorita vamos a ver, era Simón. Permítanme. Andrés, sí, se me perdió aquí. Entonces, estos 2 discípulos eran discípulos de Juan, pero Juan el Bautista, ¿no? Entonces Juan, el discípulo amado, y Andrés eran estos discípulos. Y dice el versículo 36, y mirando Juan el Bautista a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¿Y a qué se refiere Juan aquí con el Cordero de Dios? Porque esto es el primer punto, el cual distingue al Mesías. El Mesías del pueblo judío y el Mesías de toda la humanidad. Jesús es el Cordero de Dios. ¿Y a qué se refería Juan con el Cordero de Dios? Hermanos, ustedes sabían que en el pueblo judío, precisamente el pueblo de Israel, todos los días en la mañana y en la tarde era sacrificado en el templo un cordero. Y este era sacrificado por los pecados del pueblo. Sí. Y esto era para pagar la penalidad por el pecado que había. Esto era la penalidad para pagar el pecado del pueblo. Y tenía que ser sacrificada una vida inocente. Y precisamente cuando Juan habla del Cordero de Dios, se hace referencia a esto, de cómo el pueblo judío sacrificaba en la mañana y en la tarde un cordero, un animalito inocente para el perdón de los pecados del pueblo. ¿Y de dónde salió esto, hermanos? Pues precisamente de la Pascua. La Pascua está muy relacionada con precisamente este sacrificio. Y la Pascua es la principal fiesta de los judíos. Y la Pascua es una palabra compuesta del hebreo, que su significado es pasar sobre, o en el sentido de omitir, la plaga en el lugar señalado con la sangre del cordero. Lo repito, la Pascua significa pasar sobre, y se refiere a pasar en el sentido de omitir la plaga en el lugar señalado con la sangre del cordero. ¿Recuerdan a qué se refiere esto? Históricamente la Pascua está relacionada con la 10ª plaga, la de la muerte de los primogénitos en Egipto. Esta fue la última plaga, ¿no? Y que justamente los egipcios no hicieron caso omiso, y los únicos que se salvaron y salvaron sus primogénitos y sus descendencia fue el pueblo de Israel. Los hijos de Israel tenían que preparar un cordero para cada familia, y de ese cordero había de extraer la sangre. Y no solamente extraerla, sino tenía que ponerla, untarla sobre el dintel y los postes de la puerta de la entrada de la casa. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Era justamente esto. Y esta señal de la sangre garantizaba la seguridad de la casa marcada.
Entonces el Cordero de Dios se hace referencia a la Pascua. Y la Pascua está asociada con la fiesta de los panes sin levadura, todavía lo hacen los judíos, la semana en la que la levadura se excluía estrictamente de la dieta de los hebreos. Y actualmente siguen. Y esta es la Pascua es la más importante de las fiestas del pueblo judío. Y los judíos, hermanos, siguen todavía celebrando con panes sin levadura, hierbas amargas y otras cosas, pero sin sacrificio del cordero. A eso se refiere Juan, hermanos, cuando habla del Cordero de Dios. Y se refiere justamente a lo que habían predecido algunos profetas, como el profeta de Isaías. Recuerden que el profeta Isaías, en el versículo 7, 53:7, el profeta Isaías declara que el Mesías, que el siervo de Dios es el Mesías que sería llevado como un cordero al matadero. Como un cordero al matadero. Dios mismo escogió proveer el sacrificio. Jesús, Él fue el sacrificio perfecto que pagó por el pecado del mundo. Y es así, hermanos, como nosotros somos perdonados de nuestros pecados. ¿Y por qué usa esta imagen del Cordero Juan? Precisamente por la Pascua, por la tradición, porque era necesario que un animalito inocente muriera, pero también esto del Cordero nos da luz sobre todo del carácter, del carácter del Mesías, del carácter de Jesús, del carácter de un Cordero. El Cordero lo llevas y el Cordero no se niega. El Cordero es muy manso, muy tranquilo. Y de esta manera también el Señor Jesucristo no se negó en ofrecer su vida por nosotros. Y vemos que el Cordero no era cualquier Cordero. Si recuerdan, era un Cordero especial. Tenía que ser el mejor, el primogénito, el primero del ganado. Tenía que ser el mejor, el más bonito, el más robusto también. Y de esta manera también vemos el carácter de Jesús. Él es el primogénito, el mejor, sin ninguna mancha, sin ningún pecado. Y a esto se refiere Juan cuando dice que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y justamente en el versículo 29, hermanos, así lo describe Juan. He aquí el Cordero de Dios, cuando ve a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan se hacía referencia a eso, que la costumbre era que se tenía que matar a un corderito, pero ya no era necesario, ya venía algo mejor, algo que no solamente iba a quitar el pecado del pueblo de Israel, sino el pecado de todo el mundo. Y Jesús cumple, como lo hemos visto en anteriores predicaciones, Jesús cumple todas las profecías del Mesías, todas las profecías que se habían dicho con siglos de anticipación, y Él las cumple. Y Él es el Cordero, Él es el Cordero de Dios. Ahora, hermanos, nuestro Cordero es el Cordero de Dios, es Jesús. Él fue al Calvario, hermanos, por nosotros. Pero no solamente murió, sino que resucitó. Y sigue Él teniendo sus marcas en sus pies y en sus costados y en sus manos de señales de su inmolación. La muerte de Cristo, hermanos, cambió la situación. Y no solamente, si recuerdan, ellos tenían que matar constantemente, todos los días corderos. Pero el Cordero de Dios solamente fue una vez. Y no solamente fue ahí, sino que pasó algo más. Gracias a ese sacrificio del Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios, el velo
que nos separaba de Dios con la humanidad por nuestro pecado fue rasgado. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús, en sus últimas palabras, lo que sucedió? Narra el Evangelio justamente de la muerte del Señor Jesús, que el velo, que no solamente era una telita delgada como una hoja, no, era un velo de consideración grande. Yo considero como según esto, lo que leí, lo que pude investigar, si eran como 30 centímetros de grosor del velo, que separaba del lugar santo al lugar santísimo, y nadie podía cruzar al lugar santísimo, nadie podía ver a Dios. ¿Qué es lo que pasaba? Al que se atrevía, moría, ¿no? Ese velo fue rasgado, ese velo fue roto, con el propósito de que nosotros tuviéramos entrada a la presencia de Dios, nosotros pudiéramos tener esa entrada por la misericordia de Dios y solo por el sacrificio de ese Cordero de Dios que el mismo Dios proveyó a su presencia. Y de esta manera nosotros, hermanos, los cristianos, tenemos un acceso al lugar santísimo a través del velo del cuerpo de Cristo. Cristo, hermanos, es el Cordero sin mancha ni contaminación. Y ahora Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. El cristiano tiene que abandonar, hermanos, esto implica algo para nosotros, tenemos que abandonar la vieja levadura. Nosotros no debemos estar como actualmente y lamentablemente, a pesar de que el Mesías vino al pueblo su pueblo de Israel, los judíos continúan todavía con la Pascua y no aceptan este sacrificio que ya Dios proveyó, no aceptan a el Cordero de Dios, no aceptan a Jesús, siguen todavía con sus Pascuas y siguen todavía con sus costumbres. Pero, ¿qué implica esto para nosotros, hermanos? El cristiano tiene que abandonar la vieja levadura de la maldad y toda arrogancia que está en nuestras vidas, y debemos sustituirlas por los panes sin levadura. ¿A qué se refiere con panes sin levadura? La sinceridad y la verdad. Ahora Jesucristo es nuestra Pascua. Él fue provisto por Dios Padre. Entonces Él es el Cordero. Él es el Cordero de Dios, hermanos. Así también lo dice Primera de Pedro, Primera de Corintios, Gálatas. Hermanos, toda la Escritura se enfoca y culmina en Jesucristo. Ya no necesitamos nosotros hacer ningún sacrificio por nuestros pecados. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que fue provisto por el mismo Dios Padre para el perdón de los pecados, y no solamente de una vez, sino todos los pecados, para todas y de todo el mundo. Él es el Cordero de Dios. Entonces, gracias a que Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías. Otra característica más, hermanos, del Mesías, que es Jesús, es que Jesús nos recibe como estamos. Y esto comprueba que Él tiene toda la autoridad de perdonar los pecados del mundo. Leamos, por favor, en Juan 1:37. Después de que Juan, hermanos, describió a Jesús como el Cordero de Dios, él ya había visto. Y fíjense que Juan no era cualquier persona. Juan en ese entonces, incluso Jesús dijo que era el más sabio de todos en ese entonces. Y para que Juan haya dicho que Jesús es el Cordero de Dios es porque sabía bien que Él es. Después de esto, en el 37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, Andrés y Juan, el amado. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguía, Jesús les dijo a estos discípulos, que eran de Juan, pero ahora siguieron a Jesús. Les preguntó, ¿qué buscáis?
Y cuando yo leí esto, hermano, ¿qué buscáis? Yo pensé que Jesús les reclamaba. Así como, bueno, ¿qué tienen conmigo? ¿Qué quieren? Pero no. En realidad lo que estaba diciendo Jesús es, ¿qué necesitan? ¿En qué están perdidos? ¿En qué puedo servirles? Y esto, hermanos, nos dice algo muy importante de la característica de Jesús, de que Él nos recibe. Y dice, ellos les dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y estos discípulos que eran de Juan, que ahora se fueron con Jesús, no querían saber dónde Jesús en realidad, no se refiere a que, bueno, quiero conocer tu casa, vives en Santa Fe o en la Roma, enséñanos tu casa, no. Lo que ellos estaban diciendo es, ¿dónde moras? Porque en ese entonces era muy común dar hospedaje, es parte de la tradición de los judíos, que den hospedaje, pero ellos querían pasar tiempo. Cuando ellos dicen, ¿dónde moras? Ellos decían, queremos pasar tiempo contigo. Y me encanta cómo Jesús les responde y les dijo, ven y ved. Al decir ven y ved, Jesús les está diciendo, vengan, yo lo recibo, vengan, quiero pasar tiempo con ustedes. Y si recuerdan, hermanos, ¿quién era Andrés y quién era Juan? ¿Recuerdan? Eran Pescadores. Y actualmente podríamos decirlo, aunque está mal, pero muchos ven, por ejemplo, como los pescadores actualmente y los agricultores, como un oficio no muy bajo, como en el sentido también muy bajo pagado, pero como de lo peorcito, ¿no? Y de igual manera, ¿quiénes eran estos para que el Señor Jesús, el Cordero de Dios, los reciba? Nadie. Y si recuerdan, todos los discípulos de Jesús no eran personas del alto nivel religioso y legislativo del pueblo judío. Era lo peor. Eran personas común y corrientes, ¿no? Incluso él recibió a cobradores de impuestos que eran muy mal vistos en ese entonces, como actualmente los vemos, ¿no? Como que para los que cobran impuestos están ligados con el gobierno y nada más quieren sacarnos dinero, ¿no? Incluso, recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz, recibió a este malhechor, ¿no? Que confesó que Él era el Hijo de Dios y lo hizo al declarar que cuando esté en su reino se acuerde de Él. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense, para que este malhechor estuviera en la cruz, Jesús no había hecho nada, pero para que este malhechor estuviera en la cruz es porque no se robó ningún chicle, no robó algo, sino porque había cometido homicidio. Había matado a alguien. Imagínense, si Jesús recibió en ese entonces a gente común y corriente, de lo más bajo, incluso a homicidas, de la misma manera a nosotros nos recibe. Y Él es el Mesías. Y como Él es el Mesías, Él es el Dios encarnado, como lo hemos visto. Él tiene toda la autoridad de perdonar nuestros pecados. Y esto también nos debe ser familiar, porque tal vez nosotros nos sintamos muy mal, ¿no? Es que yo me he portado muy mal. Yo he escuchado a personas que dicen, es que me he portado muy mal con mis padres, me he portado muy mal con mi esposa, con mis hijos no me quieren, incluso los abandoné a mis hijos, a mi esposa, incluso muchos se sienten mal porque en realidad no han tenido un padre o una madre, no saben y se sienten que no tienen valor, ¿no? Tal vez también por su oficio. Es que dicen que es que yo no soy un doctor, no soy un ingeniero, no soy un licenciado. Yo vengo de una familia común y corriente que no vale. Pero el Señor, como es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, es el Cordero de Dios, Él tiene toda la autoridad de perdonar nuestros pecados. Y Él nos dice
en algún momento nos dijo a nosotros, porque esa es la razón por la cual hoy nos reunimos. Nos dijo y nos sigue diciendo: ven, yo quiero pasar tiempo contigo, yo te recibo así como estás, así como estés, yo te recibo. Te recibo porque soy el Cordero de Dios, te recibo porque soy Dios mismo, y ven y quiero pasar tiempo contigo. Y gloria a Dios porque gracias a esto, hermano, nosotros estamos aquí. Muchos de nosotros, si por nuestros propios actos, no tenemos ni la cara de presentarnos ante Dios, pero solo por medio del Cordero de Dios, que es Jesucristo, tenemos esta justificación, que solamente por medio de Él tenemos la entrada a la presencia de Dios. Y Él nos dice, hermanos, dicen: ven, quiero pasar tiempo contigo. ¿Estás extraviado? ¿No tienes sentido de vida? ¿Vienes de una familia rota? ¿Te sientes sin valor? No te preocupes, ven, yo quiero pasar contigo. Y vemos la siguiente etapa y siguiente característica de este Mesías. Es que Jesús, cuando nos recibe, cuando dice: ven, quiero pasar tiempo contigo, no solamente nos perdona, nos dice: sí, estás bien, ven, quiero pasar tiempo contigo, sino en realidad cambia nuestras vidas. Y esta es la tercera característica del Mesías. Jesús cambia nuestras vidas. Y vemos cómo cambió la vida de uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. Y vamos a leer Juan 1:40 al 42. Andrés, que ya lo vimos, que era uno de los discípulos de Juan, que siguió a Jesús, era hermano de Simón Pedro, mejor conocido como Pedro, este gran personaje en la Biblia. Era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista y había seguido a Jesús. Versículo 41. Este, que es Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea, Andrés ya había, después de que había pasado tiempo con el Señor Jesús, ya había comprendido, incluso desde antes, porque dejó a Juan y se fue con Jesús, y él ya había comprendido que Cristo, que Jesús era el Mesías. ¿Y qué fue lo que hizo Andrés? Y dice el versículo 42, y le trajo a Jesús. ¿A quién trajo a Jesús? A su hermano Simón. En ese entonces era Simón solamente. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y vemos, hermanos, cómo Andrés, después de haber, ¿qué podemos aprender de Andrés? Después de haber pasado tiempo con Jesús y reconocerlo como el Cordero de Dios, como ese Mesías que estaba esperando toda la humanidad en ese entonces, y todavía algunos siguen esperándolo, pero ya vino. ¿Qué fue lo que hizo Andrés? Compartió, y es lo que debemos de aprender de Andrés, hermanos. Compartió lo que él vivió. No lo que dice un libro o no lo que escuchó, sino lo que él vio. Y nosotros, una de las excusas, entre comillas, que siempre ocupamos es que por el cual no salimos a evangelizar o no compartimos y no hay nuevos creyentes, es porque yo no sé evangelizar. Yo no me sé el camino de los romanos. Yo no estoy bien preparado. No es que yo no me sé muchos versículos. ¿Qué es lo que hizo aquí Andrés? Él solamente compartió su experiencia. Y él dijo: hemos encontrado al Cristo, a ese Mesías. Entonces, hermanos, debemos de aprender de Andrés lo mismo. Debemos compartir como él lo hizo primero con su familia, con su propio hermano. Y le dijo: hey,
hemos encontrado a Cristo. Y de la misma manera nosotros, hermanos, debemos, hey, hermano, amigo, amiga, he encontrado la esperanza de México y de todo el mundo. He encontrado el Mesías que hemos esperado todo el tiempo. He encontrado el Cristo. Y Cristo ha hecho esto por mí. Y ya le puedes sacar toda la lista de todo lo que ha hecho Cristo. Para empezar, el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y toda la transformación que ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer como Andrés. Compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vemos cómo este hermano de Andrés, Simón, Dios, desde antes, hermanos, antes él vio a Simón. Jesús no solamente vio quién era Simón en ese entonces, porque Simón en ese entonces era un simple pescador, como en algún momento nosotros éramos unos simples personas, sin ningún sentido. Pero también él vio a Jesús, como es Dios, él vio más allá. Vio también que este Simón llegaría a ser un Cefas. Cefas es en arameo y Pedro es en griego, que significa roca. Imagínense. Y en algún momento también Jesús nos dio un nuevo sentir, un nuevo nombre, como a Simón. Tal vez nuestro nombre era un homicida, ¿no? Un fornicario. Tal vez nuestros nombres eran así antes de conocer al Señor Jesús, porque según la ley no necesitas tener contacto sexual para fornicar. Con el simple hecho de ver y codiciar la mujer que no te pertenece era fornicar. Incluso muchos de nosotros antes nuestro nombre era fornicario, pecadores, orgullosos. Pero en algún momento el Señor Jesucristo nos encontró y nos dio otro nombre, y nos puso como nombre, nos dijo: tú eres ahora el Hijo de Dios, y tú vas a ser ahora coheredero de la grandeza que yo voy a tener. Y nos puso otro nombre, nos puso hijos de Dios, nos puso iglesia de Cristo. ¿Recuerdan cómo era Pedro antes? Pedro se caracterizaba como yo, tal vez, o como ustedes también. Era sanguíneo. Pedro hablaba antes de pensar, como muchos de nosotros. Era muy impulsivo. Incluso Pedro falló. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y él fue el primero que dijo: Señor, yo no te voy a dejar, yo daría mi vida antes de dejarte, ¿no? Y recuerdan que Pedro fue el que lo negó 3 veces. Pedro era un bocón. Y no solamente Pedro, todos los demás también. ¿Cómo era Pablo también? Muy corajudo, tal vez, ¿no? Pero ¿cómo fue que Jesús, por medio de su Espíritu Santo, lo transformó? De ser nada, lo llevó a ser en realidad una roca. Porque cuando Jesús, se recuerda, en Hechos vemos cómo fue la transformación de Pedro. En Hechos, recuerdan cuando la iglesia, más bien llegó el Espíritu Santo a la iglesia, la primera iglesia primitiva, y todos pensaban que todos estaban borrachos porque hablaban en diferentes lenguajes. Y el Pedro fue el primero que se levantó, ¿no? Y dijo: no estamos borrachos. En realidad esto pasó. Y fue su primer predicación, ¿no? Pero lo hizo con toda certeza, ¿no? Y recuerdan cuando a Jesús lo estaban abandonando todos sus discípulos, y preguntó: bueno, es que unos dicen que eres tal, unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías. Y Jesús les preguntó: si ustedes quieren irse, váyanse también, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
Y el primero que se levantó con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue Pedro. Y Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo fue transformado? Y de esta misma manera nosotros somos testigos de cómo Dios nos transforma. No solamente nos perdona, nos recibe, sino también transforma toda nuestra vida. De la misma manera con Pedro. Jesús, hermano, no solamente nos recibe como estamos. Él no quiere que sigamos así. Él no vino para que sigamos y continuemos como vivíamos antes. Él nos quiere transformar. No solamente cambia nuestro nombre de pecadores, de homicidas, de fornicarios. Ahora no solamente nos cambia el nombre a hijos de Dios, imagínense, sino que nos da una nueva vida y una nueva esperanza. Y como conclusión, hermanos, pues hay muchas personas que todavía siguen en busca de la esperanza. A alguien que les dé la seguridad de un mundo lleno de caos. Pero Jesús es el Cordero aceptado por Dios, quien por medio de él tenemos la entrada a Dios mismo. Jesús nos recibe con los brazos abiertos. Y Jesús es el único que transforma nuestras vidas. Y Jesús es el verdadero Mesías para toda la humanidad. Él es el Mesías. Él es la esperanza que toda la humanidad ha esperado. Así que, hermanos, pues hoy aprendemos algo más de Jesús para amarlo. Él es el Mesías. Toda la Biblia está llena de comprobaciones de que Él es el Mesías, y hoy vimos más. Hoy vimos justamente el testimonio de Simón, de Andrés, de Juan, el amado, cómo fueron transformados por este Jesús, el Cordero de Dios, que es el Mesías y es nuestro Mesías. Y ahora nosotros podemos decir lo mismo como Andrés y Simón, que ahora es Pedro. Él es nuestro Mesías. Así que, hermanos, compartamos esto. Esta es la esperanza de México y de la humanidad. No caigamos en mentiras, ¿no? Que el gobierno, que el presidente, que sí hay que orar por ellos, porque ciertamente Dios así pone en su palabra. Pero en realidad, quien cambia nuestra vida y nos da una esperanza es Jesús. Él es el Mesías, como acabamos de ver hoy. Así que oremos para que Él no nos alejemos y que no se nos olvide que Él es el Mesías, porque en ocasiones se nos olvida y nos afanamos tanto y creemos en personas y creemos en el gobierno y le echamos culpa a medio mundo, cuando en realidad debemos enfocarnos en Dios, en Jesús. Él es el Mesías que hemos esperado todo el tiempo. Y oremos por nuestro país, y oremos por nuestros familiares, por nuestros amigos, nuestros vecinos, para que ellos también reconozcan este Mesías, que es el único que les puede dar esperanza y vida eterna. Así que, hermanos, oremos a Dios para que podamos compartir esta buena noticia.